Bien, ya estamos aquí y ahora para hablar sobre la violencia. La violencia con la que convivimos día a día. Esta violencia que estamos tan acostumbrados cuando salimos a la calle, de repente estamos en medio del tráfico y pues observamos, ¿no?, que de repente una combi se cruzó o hubo algún problema y la gente se lanza improperios tan fácilmente. Nosotros nos hemos acostumbrado a ser espectadores de este tipo de espectáculo, valga la redundancia, todos los días, en cada momento, a cada momento, y con niños pequeños que también ellos pues se vuelven parte de esta violencia porque la van asimilando sin querer queriendo. Vamos a hablar sobre este tema con Patricia Ruiz Bravo, que es socióloga de la Universidad Católica del Perú. Bienvenida. Hola, Cecilia, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Ahora somos más impulsivos también. Debe ser por el ritmo alegre, el ritmo rápido que pasa la vida. La violencia está como a flor de piel, la gente reacciona muy mal. También estamos con Manuel Arboco, que es psicólogo y profesor universitario. Manuel, bienvenido, buenos días. Gracias, Gustavo. Y por supuesto, como queremos tener varios enfoques, porque este tema da para mucho, vamos a hablar de esto lo más extensamente posible, estamos también con Paula Escribes, que es psicóloga clínica. Bienvenida. Gracias, Cecilia, gracias por la invitación. Bueno, pues ¿qué tema? ¿Qué tema? El tema de la violencia es algo que está inmerso, digamos, en nuestra cotidianidad. Lo vemos todos los días, ¿no? Y hay pues todo tipo de violencia, ¿no? Esta violencia explícita, de pronto, como cité el ejemplo que se da en el tráfico, ¿no? Que es muy usual ver que la gente se lanza improperios o que de repente con los carros hagan amagues, ¿no? De querer violentar a la otra persona. Pero también hay una violencia psicológica que se vive dentro de casa. Sí. Yo creo que es un tema muy importante, ¿no? Porque la violencia también te genera estrés, ¿no? Uno va a su trabajo y ya debería llegar más o menos relajado y sin embargo, bueno, el tráfico es uno de estos temas, pero también de pronto alguien te para, te piden documentos de una manera que te asusta, o también otro tipo de violencia, como tú decías, vas a un lugar público y te tratan mal, te agreden, te dicen haga su cola y tú dices, pero yo no he hecho nada, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿No? Entonces ese maltrato también, ¿no? En las oficinas, en las dependencias, cuando uno va a reclamar un servicio y entonces... Pero en ese caso, ¿no dirían ustedes que es un círculo vicioso? No sé qué opinan ustedes. A mí me parece que es un círculo vicioso. Todos respondemos violentamente, en algún momento a todos nos debe haber sucedido, porque vivimos la violencia, somos parte de esto. Claro, habría que hacer de pronto alguna diferencia entre una reacción agresiva, que podría ser una respuesta normal, inclusive adaptativa, ante ciertas circunstancias, y ya más bien la violencia como un patrón social e institucionalizado, ¿no? Cuando conversaban al inicio, por ejemplo, mencionaban el tráfico, ¿no? Y la conducta que tenemos en la calle. Bueno, es un tipo de violencia manifiesta, nuestra sociedad es violenta. Sin embargo, hay violencias también más sutiles, menos observables, más difíciles de detectar y sin embargo estas son las que van de alguna manera formando los círculos de los que tú hablabas, ¿no? Con los niños, por ejemplo, ¿no? Vámonos un poquito al campo de la investigación. ¿Cuáles son los orígenes de la violencia? Sí, mira, bueno, en realidad lo que señalaban de la violencia que se repite, ¿no? A través de las generaciones, podríamos decir, creo que es bien importante resaltar, ¿no? Porque cuando hay un círculo vicioso de violencia y hay niños o niñas que están expuestos a esta situación, probablemente van interiorizando eso también como una forma de relación, ¿no? Es lo que aprenden, ¿no? Como forma de vincularse con el otro, ¿no? Y creo que a esto también es importante sumar que muchas veces en situaciones de violencia no hay, digamos, la posibilidad de las víctimas de acceder a justicia, ¿no? O de encontrar realmente una respuesta también desde los diferentes sectores a la problemática, ¿no? Lo que genera un mensaje de que de alguna manera esto no es tan grave, ¿no? Un mensaje equivocado porque efectivamente tiene un impacto, ¿no? Entonces yo sí creo que el hecho de no atender esa problemática hace que también la violencia se siga reproduciendo y de alguna manera todos estemos expuestos a esta como una forma de relación, ¿no? Pero, sí. El tipo de situaciones, por ejemplo, que observamos, por ejemplo, por citar algo, en el sector salud,
¿no? Cuando a veces estamos con un pariente, con una persona que está enfermo, necesita ser atendido y nos mandan a hacer estas colas de colas de colas y nos piden los 1000 papeles de la peor manera habida, ¿no? Y encima si uno no los tiene, o incluso, lo cual es peor, ¿no? Si es una persona quechohablante o es una persona, digamos que, no sé, tiene facciones o de repente con una vestimenta que no es necesariamente de Lima, o dicen, bueno, ¿sabes qué? También, ¿no? Tienes que regresar, o no hay, pues no se puede y no se puede. ¿Eso no es un tipo de violencia que ejercemos? Por eso mencionaba yo que habría que ver diferentes tipos de violencia. Hay una violencia doméstica, cotidiana, pero hay una violencia social, hay una violencia política, ¿no? Por ejemplo, la burocracia, la corrupción, ¿no? Todos estos males que lamentablemente nos caracterizan o caracterizan a muchas instituciones, forman parte de esa especie de violencia que se va institucionalizando y quiere dar por sentado pues que hay personas que merecen atención y hay personas que no la merecen. Por ejemplo, esta mención de un expresidente, ¿no? De que hay pobladores que pertenecen, por ejemplo, a un tipo de categoría, ¿no? Y eso es una forma pues de decir, bueno, realmente la tan llamada dignidad humana no es cierta, ¿no? Y otra de las cosas también ya más desde el plano social es que la violencia usualmente está unida al no respeto de las normas, lo que tú decías, ¿no? En toda sociedad tiene que haber reglas de convivencia, entonces tú deberías tratar a todo el mundo bajo ciertas normas y patrones, pero no, nadie quiere cumplir las reglas, entonces viene este famoso dicho Pepe el Vivo, pero Pepe el Vivo luego se transforma en alguien que está violentando la regla, entonces el otro dice, ¿por qué voy a permitir? Yo también voy a saltarme las normas, y en esa no respeto de las normas de convivencia empiezan a generarse situaciones de violencia que se reproducen, entonces viene todo este problema, ¿no? Porque no hay respeto, ¿no? No hay respeto a la ley, a la norma, y se transgrede por la ley de la selva, ¿no? El más fuerte. Y en ese sentido creo que la discriminación se asume como parte de lo que cotidianamente sucede, ¿no? Y hay una especie de naturalización de esta forma, que también es una forma de violencia, ¿no? De abuso de poder. Y creo que también es importante visibilizar en esa línea que a veces la casa, que es el lugar que se asume como el espacio seguro, el espacio de cuidado, termina siendo también un espacio donde se ejerce violencia, ¿no? En la línea de lo que tú decías, los diferentes tipos o las diferentes formas de violencia y a los diferentes niveles, ¿no? Hablemos un poquito de la violencia familiar, ¿no? La violencia que sucede dentro de una casa. Hay de las que son muy notorias, ¿no? En la que ya hay un golpe, hay agresión física, pero hay de las asolapadas también. Bueno, de hecho hay todo lo que son los insultos, que es otra manera de, digamos, de violencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hay muchas quejas de las personas que las tratan como, digamos, discapacitados, ¿no? Tú no sirves para nada, esto está, ¿cómo se nota que tú no vales? Tú no tienes idea de lo que está pasando en el mundo, entonces es todo un sistema de una violencia verbal, ¿no? Claro, psicológica, ¿no? Más subjetiva. ¿Y qué sucedió? ¿En qué momento se dio el quiebre? ¿No? Porque evidentemente observamos que esta violencia o este comportamiento violento que estamos viviendo en el país va en aumento, ¿no? Bueno, la historia de la empatía, desde su punto de vista, para mí está escrita con sangre, ¿no? Si uno se pone a pensar, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos Humanos, tienen que 50 años establecidas. Creo que en los últimos 50 años, hay estadísticas que avalan esto, el ser humano, la humanidad está pasando por algunas escaladas mundiales y muchos teóricos indican que estas no son reversibles, es decir, lo que habría que hacer es un poco la educación para intentar frenar esto, ¿no? Por ejemplo, la superpoblación del planeta, la contaminación, el narcotráfico, y una de estas escaladas es la violencia, ¿no? Estoy recordando, por ejemplo, algunas investigaciones que indican que prácticamente todas las personas que ya llegan a practicar la violencia a niveles que involucran ya problemas no solo morales sino legales, criminales, etcétera, más o menos el 90% provienen de familias donde ha habido algún tipo de violencia. Hay violencia sexual, hay violencia física, los jalones, los golpes, hay violencia verbal, esa es la violencia sutil de la que tú hablabas, y el abandono, la indiferencia, ¿no? Entonces, una persona criada en esas reglas, sencillamente luego de grande va a ejecutar lo que aprendió, ¿no?
No, yo te hacía esta pregunta porque si bien es cierto, efectivamente no podemos deslindar a la humanidad de esta historia violenta que nos ha marcado a lo largo del desarrollo de la humanidad, pero digamos, por lo menos de aquí a unos años atrás, el Perú no vivía esta realidad que estamos viviendo ahora y con mayor razón aún si nos comparamos con algunas otras sociedades, otros países, ¿no? Por ejemplo, países europeos, ¿no? Donde tienen un orden, ¿no? Y se respeta este orden, por lo tanto no hay nadie que tenga que pasar por encima del otro, ¿no? A eso me refería yo, en qué momento se dio el quiebre y qué es lo que está pasando en este caso con esta psicología social, qué es lo que está pasando con nosotros como sociedad. Ahora, yo pensaba que es importante no olvidarnos también que somos un país que ha pasado por 2 décadas de conflicto armado, ¿no? Y que eso también es una situación de violencia que creo que, digamos, impacta, o sea, impacta mucho menos y más tarde en el tiempo a Lima, ¿no? Y a las zonas urbanas, pero que trajo consecuencias muy serias y que los niveles de violencia fueron súper fuertes, ¿no? Entonces, creo que también es importante poder tener en cuenta que la violencia de hoy en día es también de alguna manera parte de todo un continuo de violencia, ¿no? Donde hay una serie de problemas estructurales que no se han resuelto, ¿no? Creo que es importante poder sí tener una mirada de proceso también, ¿no? Claro, ahí definitivamente de fondo está la desigualdad y exacto, ¿no? No, y esas décadas que mencionas, pues definitivamente ha afectado mucho a los niños, que ahora ya son adolescentes, son jovencitos y están son los actores principales de la violencia social. Claro. Y hay varias, digamos, si uno quiere analizar un poco las causas, ¿no? De por qué estos niveles de violencia cada vez más salvajes, donde estamos quizá camino, espero que no, a convertirnos en ciudades donde prácticamente los muertos, claro, o sea, amanece el día y hay unos cuantos muertos en algunos puentes, ¿no? Espero que eso no llegue aún, o no llegue, pero, por ejemplo, ¿no? Se habla de la casa, se habla de la escuela también. La escuela es un lugar peligroso. Esta idea de repente idealizada que tenemos, ¿no? De la escuela, casi pues como un segundo hogar, se viene al tacho cuando uno empieza a escuchar historias, por ejemplo, de personas que han sido marcadas por, insisto, una violencia que ha sido normalizada. El chico sale de una familia disfuncional muchas veces y llega a una escuela donde no se encuentra, no se ubica, ¿no es cierto? Y después vemos ya digamos, los códigos un poco en los cuales nosotros nos comportamos en la sociedad, ¿no? Que son códigos donde hay pues la gente vale según su nivel económico, sus características físicas, entonces hay mucha gente que se siente excluida, ¿no? ¿Será posible convivir sin violencia a pesar del entorno que tenemos? No me respondan ahorita, nos vamos a un corte rápidamente y con esta respuesta regresamos porque todos queremos saber si podemos convivir sin violencia. Volvemos.